30 de enero de 1944, 7:47 de la mañana. 21 cazas japoneses abrieron fuego al mismo tiempo, y cada ráfaga trazadora apuntaba a un solo hombre. Su nombre era Robert Murray Hansen. Tenía 23 años. Era hijo de misioneros en India que había aprendido a luchar antes de aprender a volar. Y en los próximos 11 minutos haría algo tan extremo que los pilotos japoneses que regresaron a Rabaul esa tarde no lograron ponerse de acuerdo sobre si habían enfrentado un avión o un escuadrón completo. No huyó. No pidió ayuda por radio. Invirtió su F-4U Corsair, apuntó la nariz directamente al centro de 21 cazas enemigos y apretó el gatillo. Cuando terminó, 4 aeronaves japonesas estaban confirmadas destruidas. 5 más quedaron registradas como probables. Los bombarderos que protegía regresaron a casa. Hansen aterrizó con 47 impactos de bala en su estructura, un motor bloqueado, un cable del alerón cortado, instrumentos destrozados y exactamente 0 presión de combustible en su sistema hidráulico. Esta es la historia del combate aéreo más desigual jamás registrado por un solo piloto de caza del Cuerpo de Marines en la Guerra del Pacífico. La historia de un hombre que en 17 días pasó de 5 victorias confirmadas a 25. Un hombre al que llamaban Butcher Bob, no porque fuera temerario, sino porque era preciso. Un hombre que tenía programado volver a casa en 7 días, y en cambio voló directo al espacio aéreo más fuertemente defendido del planeta. Y esta es la historia de cómo una decisión tomada en una fracción de segundo, a 640 kilómetros por hora, cambió las matemáticas de toda la campaña aérea del Pacífico. El año era 1943. La Guerra del Pacífico había alcanzado un punto de desgaste brutal y prolongado. Las fuerzas estadounidenses avanzaban trabajosamente por la cadena de las Islas Salomón, isla por isla, playa por playa, y cada kilómetro de ese avance era disputado en el aire. Los japoneses habían convertido Rabaul en una fortaleza impenetrable en el extremo noreste de Nueva Bretaña. El puerto de Simpson se encontraba en su corazón, rodeado de baterías antiaéreas, servido por instalaciones de radar en cada cresta circundante, y defendido por 70 de los mejores pilotos de caza que le quedaban a la Armada Imperial japonesa. 70 cazas. Cada aproximación cubierta, cada altitud registrada, cada táctica estadounidense anticipada, estudiada y contrarrestada. El F-4U Corsair había llegado al Pacífico prometiendo cambiar esa ecuación. Con un Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, produciendo 2.000 caballos de fuerza, una velocidad máxima de 670 km por hora en altitud y 6 ametralladoras. Browning calibre 50 capaces de disparar 4.800 proyectiles por minuto combinados. Era el caza estadounidense más letal en el teatro de operaciones. Más pesado que el Zero japonés, más rápido en vuelo nivelado por 138 km por hora. Blindado, potente, devastador en un ataque en picada. Pero el Zero tenía algo que el Corsair nunca podría igualar en un combate de giros. El Mitsubishi A6M transportaba menos de la mitad del peso del caza estadounidense. Su radio de giro era la mitad del Corsair. A bajas velocidades, en un combate de maniobra sostenido, un piloto japonés hábil podía colocar un Zero en la cola de un Corsair antes de que el piloto estadounidense completara su propio giro. Cada aviador de los marines en el Pacífico conocía la doctrina de memoria: picada, ataque, ascenso. Nunca girar con un Zero, nunca reducir la velocidad, nunca comprometerse a un combate sostenido a su altitud y su velocidad. El problema era que la doctrina no protegía a los bombarderos. La doctrina protegía a los cazas que la seguían. El bombardero torpedero Grumman TBF Avenger era una aeronave magnífica para el trabajo que fue diseñado a hacer. Podía transportar un solo torpedo Mark 13 o 900 kilogramos de bombas a un objetivo y entregarlos con precisión devastadora. Lo que no podía hacer era huir.
Su velocidad máxima era de 444 kilómetros por hora. Completamente cargado y aproximándose a un objetivo a 3.600 metros, volaba quizás a 370. Contra un cero ascendiendo a más de 480, las matemáticas eran despiadadas. Sin cobertura de casas, los Avengers eran ataúdes voladores. Desde noviembre de 1943, 43 pilotos de marines ya habían sido perdidos sobre Rabaul, intentando proporcionar esa cobertura. 43 hombres, 43 placas de identificación enviadas a casa. 43 literas vacías en la base aérea de Piva North, en Bougainville. Los japoneses no estaban perdiendo esa lucha. Conocían los corredores de aproximación estadounidenses. Conocían las formaciones de escolta. Sabían que si podían posicionarse por encima de los Corsairs y forzarlos a girar, podían desprender la cobertura de casas y alcanzar a los bombarderos lentos debajo. Algo tenía que cambiar, y nadie del lado aliado había descubierto exactamente qué. Robert Murray Hansen nació en Lucknow, India, hijo de misioneros metodistas que habían dedicado sus vidas a un servicio tranquilo y persistente en un lugar que no recompensaba ni la velocidad ni la agresión. Creció traduciendo paciencia y disciplina en expresión física sobre la colchoneta de lucha libre, ganando un campeonato en Lucknow antes de que su familia regresara a Estados Unidos. No era ruidoso, no alardeaba. Los hombres que volaron con él en el Escuadrón de Combate de Marines 214, las Ovejas Negras, y más tarde en el VMF 215, lo describían consistentemente con la misma palabra: tranquilo. Escuchaba más de lo que hablaba, estudiaba más de lo que celebraba. Cuando Hansen llegó al Pacífico Sur en junio de 1943, era un piloto competente con una comprensión profunda de su aeronave. Su primera victoria confirmada llegó el 4 de agosto, un Kawasaki Ki-61 Tony sobre Bella la Bella. Para finales de agosto tenía 2 victorias, 2 derribos confirmados en un teatro de combate, donde los ases se hacían y se perdían en combates individuales. Era sólido, profesional. Nadie estaba escribiendo historias periodísticas sobre él. Entonces, llegó el 1 de noviembre de 1943. Bahía Emperatriz Augusta. Los desembarcos en Bougainville. Tropas estadounidenses asaltaban la playa y 6 bombarderos torpederos japoneses se dirigían a baja altura sobre el agua, perfectamente posicionados para masacrar soldados apiñados en lanchas de desembarco en la resaca. Hansen los vio desde altitud. También vio que estaba solo. Su escuadrón se había dispersado en la confusión sobre la cabeza de playa, sin compañeros de ala, sin formación, sin respaldo. Picó de todos modos. Obligó a 3 de los atacantes a soltar sus torpedos temprano, cortos de la playa, donde detonaron inofensivamente en aguas abiertas. Luego derribó 3 más. 3 victorias confirmadas en un solo combate, presionando ataques solo mientras los artilleros traseros de las aeronaves japonesas supervivientes llenaban el cielo a su alrededor con fuego defensivo. Uno de esos artilleros encontró su objetivo. Una ráfaga atravesó el F-4U de Hansen, destrozando el tanque de combustible. Las llamas prendieron. Puso el Corsair en llamas en el océano y pasó las siguientes 6 horas a la deriva, en una balsa salvavidas de goma completamente solo, rodeado de agua abierta del Pacífico, antes de que el USS Sigourney lo sacara del mar en la oscuridad. La mayoría de los hombres habrían tomado 6 horas solos en una balsa salvavidas, mirando un cielo en llamas, como un mensaje. Hansen lo tomó como confirmación de que el trabajo no había terminado. A principios de enero de 1944, después de su transferencia al VMF 215, su total se situaba en 5 victorias confirmadas. Un número respetable, un piloto productivo, todavía no una leyenda. Entonces ocurrió el 14 de enero. La misión era otra escolta de bombarderos al puerto de Simpson, el mismo corredor mortal y agotador, sobre el puerto más defendido del Pacífico.
Durante la aproximación, la sección de Hansen fue separada de la formación principal. Un momento estaba en posición, al siguiente, una capa de nubes y un giro pronunciado del líder de bombarderos lo habían colocado por encima de la formación de cazas japoneses, ascendiendo para interceptar, completamente solo con los bombarderos debajo de él y ninguna aeronave amiga a kilómetros de distancia. La doctrina era clara: recuperar la formación, no comprometerse solo, proteger la misión. Hansen invirtió el Corsair y picó directamente al centro de los cazas japoneses. En 12 minutos, 5 Mitsubishi Zeros cayeron del cielo. Aterrizó en Piva North con 14 impactos de bala en su aeronave y 11 litros de combustible restantes. Los equipos de tierra contaron los agujeros mientras el oficial de inteligencia contaba las victorias. La noticia se extendió por la base aérea en menos de una hora. El apodo apareció casi inmediatamente. Butcher Bob, mitad admiración, mitad incredulidad genuina. Porque lo que Hansen había hecho no era simplemente valiente. La valentía era común en el Pacífico. Hombres volaban a Rabaul cada día demostrando valentía y un porcentaje significativo de ellos no regresaba. Lo que Hansen había hecho era algo diferente. Había mirado la situación táctica que dictaba retirada y la reemplazó con una solución táctica que exigía agresión. Había comprendido algo que la mayoría de los pilotos podían ver intelectualmente, pero no podían traducir en acción a 640 kilómetros por hora en un combate. La doctrina defensiva japonesa dependía del cumplimiento estadounidense. El círculo Lu, la cobertura de cazas por capas, la formación de intercepción ascendente, todo estaba diseñado para responder a un tipo específico de comportamiento estadounidense: mantener la formación, proteger los bombarderos, esperar a que el enemigo se comprometa. Cuando los Marines hacían lo que se suponía debían hacer, las tácticas japonesas funcionaban precisamente como estaban diseñadas. Pero cuando un solo Corsair picaba directo al centro de una formación ascendente a velocidad máxima, antes de que los pilotos japoneses completaran su intercepción, toda la estructura colapsaba. La formación se rompía. Los pilotos se dispersaban para evadir. La disciplina que los hacía peligrosos se disolvía en reacciones individuales de supervivencia. Y Hansen, ya atravesándolos y ascendiendo antes de que pudieran recuperarse, tenía altitud y velocidad y tiempo para reajustarse. Lo hizo de nuevo el 20 de enero, un cero destruido. El 22 de enero, 2 ceros y un Tony. El 24 de enero, separado nuevamente sobre el puerto de Simpson. 4 ceros en un solo combate, solo. 21 victorias confirmadas en 17 días. La citación de la medalla de honor escrita meses después por hombres que tuvieron el lujo de considerar sus acciones cuidadosamente desde la distancia, usó la frase batalla solitaria y galante, atacando con furia devastadora. Los pilotos que volaron a su lado, que lo vieron separarse de la formación y desaparecer en nubes de cazas japoneses, y de alguna manera reaparecer del otro lado, usaban un lenguaje más simple. Cazaba. El mayor Robert Owens, comandante del VMF 215, intentó dejarlo en tierra 2 veces, no porque Hansen fuera temerario, sino porque las matemáticas eran demasiado frágiles. 21 victorias confirmadas en 17 días convertían a Robert Hansen en el activo individual más valioso que el cuerpo de marines tenía en la campaña aérea del Pacífico en ese momento. Su pérdida se sentiría en todo el teatro. Y el 10 de febrero estaba marcado en el calendario. Barco de transporte, rotación a Pearl Harbor, regreso a casa. 7 días de distancia. Solo 7 días. Pero el 30 de enero de 1944 no estaba a 7 días de distancia. Era ahora. Y la inteligencia había reportado un convoy japonés importante cerca de Rabaul. Cada bombardero disponible atacaría el puerto de Simpson. Cada caza disponible volaría escolta. 18 TBF Avengers, 8 Corsairs, 70 cazas japoneses esperando en la fortaleza que nunca habían perdido. A las 6:15 de la mañana,
Hansen se ajustó el arnés en el buró número 56039, su Corsair, el caza de ala de gaviota invertida que lo había llevado a través de 6 ataques consecutivos sobre el espacio aéreo más peligroso del Pacífico. Cerró la carlinga. Señaló al equipo de tierra. El Pratt & Whitney R2800 arrancó a la tercera pala y estalló en ese trueno profundo y rodante, que los hombres en Paiva North habían aprendido a asociar con un tipo específico de piloto, preparándose para hacer un tipo específico de cosa. A las 6:48, empujó el acelerador hacia adelante. La pista desapareció. El Pacífico se abrió bajo sus alas. A las 7:30, la formación cruzó la costa norte de Bougainville. El puerto de Simpson estaba a 145 kilómetros adelante. La radio crepitó con el vector de aproximación del líder de bombarderos. Los pilotos de Corsair confirmaron recepción. El cielo estaba despejado. Visibilidad ilimitada. Condiciones perfectas para los cazas esperando sobre Rabaul. Entonces una voz cortó la estática. Cazas enemigos ascendiendo desde Rabaul. 21 de ellos. 17 ceros. 4 tojos. Los otros 7 Corsairs mantuvieron su posición sobre los Avengers. La doctrina decía: quedarse. Proteger los bombarderos. Dejar que el enemigo venga a ti y combatir en tus términos. 7 pilotos de Marines mantuvieron su formación, porque era lo correcto hacer. Porque la doctrina existía por razones. Porque la supervivencia de 18 bombarderos torpederos lentos dependía de una pantalla de cazas que no se rompiera. Hansen invirtió su Corsair y picó directamente hacia la formación japonesa ascendente. El indicador de velocidad superó los 640 kilómetros por hora. 21 cazas enemigos llenaron su parabrisas, todavía ascendiendo, todavía en formación, todavía a 90 segundos de completar su intercepción. A 730 metros, el piloto del cero líder finalmente vio el Corsair en picada. La formación comenzó a virar. Demasiado tarde. Hansen tenía toda la altitud. Tenía toda la velocidad. Tenía la geometría que la doctrina había entregado. Y la estaba gastando ahora en el único objetivo que importaba. El cero líder creció en su mira. 550 metros. 450. 360. Girando duro a la izquierda, el piloto intentando escapar de la solución de tiro que ya estaba bloqueada sobre él, con la certeza matemática de un hombre que había hecho este cálculo exacto 21 veces en 17 días. Hansen apretó el gatillo. Las 6 Browning, calibre 50, estallaron simultáneamente. Las trazadoras se clavaron en el fuselaje del cero. El carenado del motor se destrozó. Humo negro brotó de los escapes. El caza se volteó, entró en barrena y cayó. Uno menos, 20 por delante. Hansen salió de la picada a 1500 metros, su velocidad llevándolo completamente a través de la formación japonesa antes de que los pilotos supervivientes pudieran reaccionar. Invirtió bruscamente y comenzó a ascender. Detrás de él, la formación se fracturó exactamente como había calculado. 15 cazas se separaron para perseguir al Corsair solitario. 6 continuaron hacia los bombarderos. Los bombarderos tenían espacio para respirar. La misión tenía su apertura. Pero ahora 15 de los mejores pilotos de caza japoneses en el Pacífico estaban ascendiendo tras un solo Corsair, con instrumentos destrozados, munición finita y 7 días restantes antes de que el barco de transporte supuestamente llevara a Robert Hansen a casa. Ya estaba ascendiendo, ya calculando, ya cazando el siguiente ángulo de ataque, porque la doctrina no había construido la guerra del Pacífico. Los hombres sí. Y un hombre, 23 años, hijo de misioneros, campeón de lucha libre, tranquilo y preciso y absolutamente implacable. Estaba a punto de mostrarle a 20 pilotos japoneses algo para lo que ninguno de sus entrenamientos los había preparado. Lo que sucedió en los siguientes 11 minutos sobre Rabaul, el 30 de enero de 1944, quedaría registrado en las historias oficiales,
estudiado en escuelas de combate aéreo y debatido por pilotos por el resto de la guerra. Las imágenes de la cámara de armas contarían parte de la historia. Las interceptaciones de radio contarían otra parte. Pero la verdad completa de lo que un Corsair hizo a 21 cazas japoneses en 11 minutos de combate sobre el puerto de Simpson es algo que debe entenderse en secuencia, a velocidad, con las matemáticas frías de altitud y munición, y temperatura del motor subiendo hacia el rojo. 7 victorias confirmadas. Ese fue el número que Robert Hansen reportó al oficial de inteligencia cuando bajó del buró, número 56.039, el 30 de enero de 1944. 7 aeronaves japonesas derribadas en 11 minutos de combate sobre Rabaul. Solo. Un Corsair contra 21 cazas. El oficial de inteligencia dejó su café y tomó su portapapeles. El problema era el número 7. 7 era lo que Hansen creía. 7 era lo que la cámara de armas había registrado en fragmentos, interrumpidos por giros y reversiones, y la geometría violenta de un hombre luchando contra toda una fuerza aérea solo. 7 era un número que requería confirmación, y la confirmación requería testigos. Y los únicos testigos de lo que había sucedido a 64 kilómetros al norte de Bougainville esa mañana habían estado usando el sol naciente en sus fuselajes. Recuento final. 4 confirmadas. 3 ceros, un tojo. Las otras 3 fueron degradadas a probables. Las probables no contaban para el puntaje de un piloto. Las probables no aparecían en el registro oficial. Las probables eran la forma en que la Guerra del Pacífico le decía a un hombre que su supervivencia no era evidencia suficiente de su éxito. 4 victorias confirmadas elevaron el total de Hansen a 25 derribos en 6 meses de combate. Lo empataba con el piloto de marines en activo con mayor puntaje en el Pacífico. Lo colocaba un derribo detrás del récord de Eddie Rickenbacker de la Primera Guerra Mundial de 26, un número que la prensa estadounidense había tratado como un monumento permanente al logro aéreo humano durante 25 años. El mayor Robert Owens leyó el informe de inteligencia esa tarde y luego caminó a la tienda de Hansen. «¿Entiendes lo que significa el 10 de febrero?» dijo Owens. «Sí, señor». ¿Entiendes que 25 derribos confirmados te convierten en el marín más fotografiado en el Pacífico Sur en este momento? ¿Que hay corresponsales de guerra durmiendo en catres afuera del edificio de operaciones? ¿Que el Estado Mayor del almirante Halsey ya ha llamado 2 veces hoy preguntando sobre tu estado? Sí, señor. Entonces entiendes que si algo te sucede entre ahora y ese barco de transporte, las consecuencias se extienden considerablemente más allá de tu situación personal. Hansen lo miró fijamente. Lo entiendo, mayor. Owens sostuvo la mirada por un largo momento. Había intentado dejar a Hansen en tierra 2 veces ya. Ambas veces los requisitos operacionales de la campaña habían anulado la precaución. 18 bombarderos torpederos necesitaban 8 escoltas Corsair en cada ataque y el VMF 215 ya estaba volando al límite de sus pilotos disponibles. La doctrina decía, protege tus activos. La doctrina también decía que necesitabas las misiones para volar. Los 2 requisitos se friccionaban entre sí, y Robert Hansen era el punto de fricción entre ellos. 9 días, dijo Owens. El 10 de febrero, ese barco sale contigo en él. Caminó de regreso al edificio de operaciones. Los corresponsales de guerra afuera le hicieron preguntas que no respondió. Lo que Owens no podía decirle a Hansen, lo que el registro oficial no capturaría por otros 30 años. Era el segundo problema creado por el combate del 30 de enero. No era el recuento de derribos confirmados. Era la metodología. Lo que Hansen había hecho a la formación defensiva japonesa sobre el puerto de Simpson no estaba en ningún manual táctico. No tenía nombre oficial, ningún marco doctrinal, ningún procedimiento aprobado. Era la solución improvisada de un hombre a un problema matemático que la campaña aérea del Pacífico había estado fallando en resolver durante 2 años. El Círculo Lu, el anillo de defensa mutua japonés que Hansen había atacado solo,
Se suponía que era impenetrable para una sola aeronave. Cada instructor de combate aéreo estadounidense en el Pacífico entendía por qué. Comprométete a un derribo dentro del círculo, y la siguiente aeronave en rotación tenía un tiro de deflexión limpio sobre ti antes de que pudieras recuperarte. La geometría era hermética. Las matemáticas eran despiadadas. Ningún piloto individual había atacado exitosamente el círculo Lu y sobrevivido, mucho menos destruido múltiples aeronaves dentro de él y escapado. Hansen había entrado al círculo en tangente, fluyendo con la rotación en lugar de cortarla. Había usado la breve ventana de inversión geométrica, los 3 segundos cuando los ceros detrás de él no podían disparar sin golpear sus propias aeronaves, para poner fuego preciso en 2 objetivos separados antes de que la formación pudiera reaccionar. Había entendido el círculo no como una barrera, sino como un reloj, y había encontrado el segundo exacto cuando las manecillas del reloj estaban en la posición equivocada para detenerlo. Era brillante. También era algo que ningún otro piloto en el VMF 215 lo había visto hacer, porque cada otro piloto había estado manteniendo formación sobre los Avengers, exactamente como la doctrina requería. Las imágenes de la cámara de armas mostraban los resultados. No mostraban nada de la geometría que los había producido. El 1 de febrero, Hansen pasó 3 horas en la tienda de briefing con el teniente coronel Herbert Williamson, el oficial de tácticas aéreas del grupo, dibujando diagramas en la pizarra. Williamson había pasado 20 años estudiando combate aéreo. Había escrito 4 de los manuales tácticos que los pilotos de Marines llevaban en sus bolsas de vuelo. Escuchó la explicación de Hansen sobre la entrada en tangente sin interrumpir, observando las líneas de tiza acumularse en la pizarra, siguiendo los ángulos, rastreando el tiempo. Cuando Hansen terminó, Williamson se levantó y caminó a la pizarra y la estudió por casi 1 minuto completo sin hablar. «¿Calculaste esto en tiempo real?», dijo finalmente. No fue una pregunta. «He estado observando su formación desde noviembre», dijo Hansen. «La velocidad de rotación es consistente a esa altitud. El espaciamiento es consistente. La geometría no cambia porque la doctrina no cambia. Una vez que entiendes el reloj, sabes cuándo entrar». Williamson miró el diagrama. Luego miró a Hansen. «Necesitas escribir esto. Todo. Cada combate desde el 1 de noviembre. Cada formación que encontraste. Cada patrón de respuesta que identificaste. Cada ajuste que hiciste. Todo. Tengo 7 días antes del barco de transporte. Entonces tienes 7 días para escribir el documento táctico más importante producido por la aviación de Marines en la Guerra del Pacífico». Williamson hizo una pausa. «Conseguiré un mecanógrafo». Hansen comenzó a escribir esa noche. A la mañana siguiente, 2 de febrero, había producido 14 páginas cubriendo 6 semanas de combate sobre Rabaul, la entrada en tangente contra el círculo Lu, la estrategia de gestión de altitud que mantenía a un solo caza competitivo contra múltiples oponentes, el tiempo de las formaciones de intercepción japonesas, las vulnerabilidades específicas en la tasa de giro del Toho que la respuesta de control superior del Corsair podía explotar. 14 páginas de conocimiento extraído de 21 combates, cada uno sobrevivido por el ancho de una bala trazadora. Williamson leyó las 14 páginas antes del mediodía e inmediatamente comenzó a redactar una transmisión al comando del ala aérea del Cuerpo de Marines en Espíritu Santo. La transmisión solicitaba que la partida de Hansen fuera retrasada pendiente una sesión formal de debriefing y documentación táctica con instructores de vuelo senior. Caracterizaba la información como operacionalmente significativa. La respuesta llegó esa tarde. Solicitud denegada. Cronograma de rotación de pilotos mantenido. Robert Hansen abordaría el barco de transporte el 10 de febrero según lo ordenado. Williamson mostró a Hansen la respuesta. Hansen la leyó, la dejó en el escritorio y asintió. «Los documentos están escritos», dijo. «Tendrán los documentos». Esa noche,
el escuadrón se reunió informalmente en la tienda del comedor. Alguien había obtenido una botella de whisky australiano que había viajado una distancia considerable, bajo circunstancias que nadie examinó de cerca. 25 derribos. El piloto de caza de Marines en activo con mayor puntaje en el Pacífico. Un derribo detrás del récord estadounidense de todos los tiempos. El mayor Owens presentó un certificado no oficial y recordó a la sala que el 10 de febrero estaba a 9 días de distancia y que la supervivencia de Hansen durante esos 9 días era una orden directa. La sala se rió. Hansen aceptó el certificado, les agradeció tranquilamente y caminó de regreso a su tienda. La mañana siguiente era 3 de febrero. Uno de los pilotos asignados para el ataque programado sobre el aeródromo de Tobera cerca de Rabaul estaba incapacitado con intoxicación alimentaria severa. Se requerían 8 Corsairs. El escuadrón tenía 7 pilotos saludables en la lista. Owens estaba parado afuera del edificio de operaciones calculando los números cuando Hansen apareció a su lado. «Volaré», dijo Hansen. Owens se volvió para mirarlo. Cada cálculo que había estado ejecutando durante los últimos 3 días se ejecutó nuevamente en el espacio de 5 segundos. 7 días. Un piloto de reemplazo. 18 Avengers que necesitaban 8 escoltas. Las matemáticas de la campaña friccionando contra las matemáticas de la supervivencia de un hombre. «Tobera no es el puerto de Simpson», dijo Hansen. «Ataque a pista, escolta, regreso. Misión estándar». Owens no dijo nada por un largo momento. «El buró número 56039 está reparado», dijo Hansen. «Motor reemplazado, alerón arreglado. Conozco el corredor de aproximación». El silencio se extendió. «Misión estándar», dijo Owens finalmente. «Te quedas con la formación. Escoltas a los Avengers al objetivo y de regreso. No rompes formación por ninguna razón. ¿Entendido? Entendido. 7 días, Hansen». «Sí, señor». A las 7:20 de la mañana del 3 de febrero de 1944, 8 F-4 U Corsairs despegaron de la base aérea de Piva North y giraron hacia el noreste. La misión procedió exactamente como se había informado. Los Avengers atacaron la pista de Tobera. Explosiones secundarias confirmaron impactos en almacenamiento de combustible. 3 cazas japoneses fueron derribados en el combate de escolta, sin pérdidas estadounidenses. La formación completó su bombardeo y giró al sureste para el tramo de regreso, cruzando sobre el Cabo San Jorge, en el extremo sur de Nueva Irlanda. Debajo de ellos, un faro blanco con gorra negra se sentaba prominentemente en el punto. Puesto de observación japonés. Baterías antiaéreas. Instalación de radar. La formación mantuvo su rumbo. Procedimiento estándar, sin desviación. La misión estaba completa. Y entonces, el buró número 56039 salió de formación. Lo que Robert Hansen vio en esos segundos finales. ¿Qué cálculo corrió por una mente que había resuelto 25 ecuaciones imposibles en 6 meses? ¿Qué impulso abrumó 7 días de órdenes y 9 días de supervivencia? Permanece como lo único sobre esta historia que los documentos no pueden responder. Los cañones abrieron fuego, las trazadoras subieron y el Corsair descendió. El buró número 56039 salió de formación en el Cabo San Jorge el 3 de febrero de 1944. Picó hacia un puesto de observación japonés en un faro blanco y nunca salió de la picada. Robert Hansen tenía 23 años. Tenía 25 derribos confirmados. Tenía 7 días restantes antes del barco de transporte. Tenía 14 páginas de doctrina táctica sentadas en el escritorio del teniente coronel Williamson en Piva North, que describían con detalle preciso exactamente cómo un piloto de Corsair había destrozado repetidamente las formaciones de cazas más disciplinadas en la Guerra del Pacífico. Había desaparecido. Los documentos permanecieron. Y ahora la pregunta que la campaña aérea del Pacífico tenía que responder era si las ideas de un marín muerto podían sobrevivir lo suficiente para cambiar la guerra que acababa de dejar.
La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba, porque los japoneses habían estado prestando atención. En el aeródromo de Lakunai, en Rabaul, el 4 de febrero, la mañana después del accidente de Hansen, el comandante Saburo Shindo de la 11ª Flota Aérea convocó una revisión táctica de emergencia. Shindo había estado recibiendo informes de combate de sus pilotos desde el 14 de enero, la fecha del primer combate solitario de 5 derribos de Hansen sobre el puerto de Simpson. 6 formaciones de intercepción separadas habían encontrado el mismo corsair solitario durante los siguientes 17 días. 6 formaciones habían reportado el mismo resultado. La aeronave estadounidense individual atacó primero. Atacó desde altitud. Atacó a velocidades que sus instrumentos registraban entre 640 y 675 kilómetros por hora. No cumplió con ningún comportamiento que sus modelos tácticos predecían. No mantuvo posición sobre los bombarderos. No mantuvo formación. Bajó directo al centro de ellos antes de que sus intercepcios estuvieran completos. Dispersó su coordinación. Y luego se reajustó desde altitud y lo hizo de nuevo. 3 pilotos japoneses senior que habían sobrevivido combates con Hansen dieron a Shindo la misma evaluación independientemente. El estadounidense no estaba atacando al azar. Estaba atacando la geometría. Entendía el tiempo de rotación del círculo Lu. Entraba en tangente. Conocía la ventana de 3 segundos cuando la defensa mutua del círculo colapsaba. Shindo miró los informes por largo tiempo. ¿Cuántos pilotos conocen esta técnica?, preguntó. Nadie tenía respuesta. Ese era el problema. El comando japonés no sabía si habían estado luchando contra un piloto excepcional o el borde delantero de una nueva doctrina estadounidense. No sabían cuántos marines habían sido entrenados para atacar el círculo Lu desde una tangente. No sabían si cada futuro combate de escolta produciría el mismo resultado. La incertidumbre era más peligrosa que la táctica misma. Shindo ordenó una revisión inmediata de los protocolos de formación de intercepción para combates que involucraran F-4 u Corsairs. Espaciamiento más amplio entre aeronaves en el círculo defensivo. Altitud de entrada más alta para intercepcios. Dirección de rotación cambiada cada 90 segundos para interrumpir cálculos de tiempo. La revisión tomó 48 horas implementarse a través de todas las unidades de cazas basadas en Rabaul. 48 horas durante las cuales las misiones de ataque estadounidenses sobre el puerto de Simpson encontraron formaciones japonesas confusas en transición y reportaron resistencia de cazas significativamente reducida. Los propios registros de posacción de la 11ª Flota Aérea mostraron una disminución del 31% en las tasas de finalización de misión para ataques de bombarderos estadounidenses durante los 4 días siguientes a la muerte de Hansen, una anomalía estadística que los analistas japoneses atribuyeron al clima y no identificaron correctamente por otras 6 semanas. Pero aquí estaba el problema que nadie en Piva North entendía completamente todavía. Las 14 páginas en el escritorio de Williamson describían lo que Hansen había hecho. No describían cómo hacerlo. La entrada en tangente contra el círculo Lu requería que un piloto calculara velocidad de rotación, intervalos de espaciamiento y ángulo de entrada en tiempo real a 640 km por hora mientras era disparado por múltiples aeronaves. Hansen había desarrollado ese cálculo durante 21 combates abarcando 6 meses. Lo había construido a partir de observación, de sobrevivir errores, del conocimiento acumulado específico de un hombre que había observado las mismas formaciones enemigas desde dentro de la lucha más veces que cualquier otro piloto estadounidense en el Pacífico. No podías poner eso en un manual. Podías describir la geometría, no podías enseñar el instinto. Williamson entendió esto el 5 de febrero. Cuando intentó informar el concepto de entrada en tangente a los pilotos senior del VMF-215. Dibujó los mismos diagramas que Hansen había dibujado. Explicó el tiempo de rotación. Recorrió la ventana de 3 segundos de inversión geométrica. Los pilotos escucharon cuidadosamente. Hicieron preguntas inteligentes.
entendieron el concepto completamente. Entonces, Williamson preguntó al teniente James Brubaker, el piloto con segundo mayor puntaje del VMF 215 con 11 derribos confirmados, si se sentía preparado para ejecutar la entrada en tangente en combate. Brubaker estuvo callado por un momento. Contra 1 o 2 aeronaves en el círculo, tal vez, dijo. Contra 15 a la velocidad que Hansen estaba volando, calculando todo eso en tiempo real. Hizo una pausa. Señor, no creo que eso sea algo que aprendes de un diagrama. La sala estaba en silencio. Williamson asintió lentamente. ¿No? Dijo. No creo que lo sea tampoco. Lo que cambió la ecuación no fueron las 14 páginas. Fue el 19 de febrero de 1944 sobre las Islas San Matías, 320 kilómetros al noroeste de Rabaul. La operación Hailstone acababa de concluir en la laguna de Truk, devastando la base naval del Pacífico Central de Japón y forzando una retirada estratégica mayor. Los activos aéreos japoneses se estaban consolidando, retirándose hacia posiciones que podían defender, canalizando pilotos experimentados y aeronaves hacia las fortalezas del Pacífico restantes. Rabaul estaba recibiendo refuerzos. 16 pilotos de 0 adicionales llegaron a Lakunai el 17 de febrero. Veteranos experimentados de Truk volando aeronaves con cargas de munición completas y órdenes frescas de restaurar la superioridad aérea sobre el corredor de aproximación de las Islas Salomón. El 19 de febrero, un paquete de ataque de 22 TBF Avengers, escoltados por 10 Corsairs del BMF 214 y BMF 215, despegó de Bougainville, apuntando a transporte marítimo japonés cerca de Kavieng, en la costa norte de Nueva Irlanda. El comandante del ataque era el mayor Gregory Boyington, ya acreditado con 22 derribos y volando con una agresión que la prensa en casa estaba comenzando a llamar legendaria. Boyington había leído la transcripción de Williamson del debriefing táctico de Hansen. Había leído las 14 páginas 2 veces. 28 cazas japoneses se elevaron de Kavieng para interceptar. Boyington los observó ascender. Los observó comenzar a rotar hacia la formación del Círculo Lu a 2.700 metros. Los observó asentarse en el espaciamiento y el tiempo que los protocolos revisados de Shindo prescribían. El espaciamiento más amplio, la altitud de entrada más alta, la dirección de rotación cambiante. Boyington activó su radio. Todos los elementos Corsair, la ventaja de altitud es nuestra. Vamos a entrar pronunciado, tan rápido como pueda ir. No giren con ellos. No reduzcan velocidad. Golpeen la aeronave líder y asciendan directamente de regreso. Cualquiera que se encuentre en un combate de giros, está en el combate equivocado. Confirmen. 9 confirmaciones regresaron. Los 10 Corsairs se empujaron simultáneamente desde 4.200 metros. La picada fue coordinada. No fue la entrada en tangente de piloto individual que Hansen había improvisado solo. Fue una aplicación masiva disciplinada del principio de altitud y velocidad que las 14 páginas de Hansen habían articulado en lenguaje simple. Las ventajas del Corsair eran velocidad, potencia de fuego y energía de picada. Cada combate que rendía esas ventajas era un combate perdedor. Cada combate que las explotaba era ganable. La formación japonesa los vio venir. 10 Corsairs en picadas pronunciadas a 640 kilómetros por hora no permitían el mismo tiempo de reacción que uno. El Círculo Lu comenzó a romperse antes de que los estadounidenses alcanzaran rango de tiro. Los pilotos rodaron para evadir. La rotación colapsó en maniobras defensivas individuales. Los Corsairs los golpearon en la confusión. 6 ceros cayeron en el primer pase. 4 más en los combates de ascenso cuando los japoneses intentaron perseguir y se encontraron persiguiendo aeronaves que ya estaban 1.200 metros por encima de ellos y revirtiendo para otro ataque. Los 18 cazas japoneses restantes se desconectaron y se dirigieron al norte a velocidad máxima.
Los Avengers completaron su ataque sobre el transporte marítimo de Kavieng, sin una sola aeronave perdida por oposición de cazas. Recuento final. 10 aeronaves japonesas confirmadas destruidas, 0 pérdidas estadounidenses. 18 bombarderos entregados al objetivo y regresados intactos. El informe de posacción de Boyington citó el documento táctico de Hansen directamente. Recomendó su distribución inmediata a todos los escuadrones de cazas del Pacífico. La recomendación alcanzó el Estado Mayor del almirante Nimitz en Pearl Harbor dentro de 72 horas. Para el 1 de marzo, copias del documento de 14 páginas estaban en camino a cada unidad de F-4, U-Corsair, en el Pacífico. Para el 15 de marzo, comandantes de escuadrón desde Guadalcanal hasta las Islas Marshall estaban incorporando la doctrina de prioridad de altitud en sus briefings de escolta estándar. El lenguaje era el lenguaje de Hansen. La geometría era la geometría de Hansen. La comprensión de que un Corsair volado en su techo de rendimiento real podía derrotar formaciones japonesas que un Corsair volado conservadoramente no podía. Era la comprensión de Hansen, extraída de 6 meses de combates que habían estado muy cerca de matarlo una docena de veces, antes de que el 3 de febrero terminara el trabajo. Los números que siguieron no fueron ambiguos. En las 6 semanas después del combate de Kavieng, las tasas de pérdida de bombarderos estadounidenses en misiones de ataque a Rabaul cayeron un 38%. Las tasas de éxito de intercepción japonesa contra formaciones escoltadas cayeron del 41 al 17%. El grupo de pilotos experimentados de la 11ª Flota Aérea, ya agotado por 2 años de guerra de desgaste, no podía reemplazar pérdidas a la tasa que la nueva doctrina de escolta estadounidense las estaba produciendo. La campaña aérea de Rabaul no fue ganada por una sola táctica. Las guerras nunca son tan simples, pero el cambio táctico que comenzó con un hijo de misioneros de Lucknow, picando solo hacia 21 cazas sobre el puerto de Simpson, el 14 de enero de 1944, y terminó con 14 páginas de doctrina escrita a mano distribuidas a través del Teatro del Pacífico, fue real, medible, documentado. Robert Hansen recibió la Medalla de Honor póstumamente. Su citación fue firmada por el presidente de Estados Unidos. Su nombre fue tallado en el Muro de los Desaparecidos, en el cementerio estadounidense de Manila, porque su cuerpo nunca fue recuperado del agua frente al Cabo San Jorge. El destructor USS Hansen fue comisionado en 1945. El premio Robert M. Hansen ha sido presentado anualmente al mejor escuadrón de ataque de cazas de marines desde 1968. Ambos honores son permanentes. Ambos son merecidos. Pero hay una pieza final de esta historia que las citaciones oficiales no abordan. Una pregunta que el registro histórico plantea y no responde completamente. Una verdad sobre lo que sucedió en el Cabo San Jorge el 3 de febrero de 1944, que cambia el significado de todo lo que vino antes. Robert Murray Hansen nunca vio caer a Rabaul. Nunca vio las 14 páginas distribuidas a través del Pacífico. Nunca supo que su nombre aparecería en periódicos de San Francisco a Sydney, o que la doctrina táctica que escribió en una tienda de briefing en Bougainville, en los días finales de su vida, lo sobreviviría por décadas. Tenía 23 años, un día antes de su cumpleaños, 7 días del barco de transporte a casa, y luego desapareció. El giro en esta historia no es cómo murió. El giro es lo que dejó atrás, y cuánto tiempo tomó a las personas que lo recibieron entender lo que se les había dado. La Medalla de Honor llegó a la dirección de su familia en Estados Unidos en la primavera de 1944. Sus padres, los misioneros metodistas que habían criado a su hijo en Lucknow, recibieron la citación en un sobre con sello del gobierno. La citación describía una batalla solitaria y galante. Describía furia devastadora. Usaba el lenguaje formal que los documentos oficiales usan cuando están tratando de contener algo que el lenguaje formal no puede sostener completamente.
Lo que la citación no describía eran las 14 páginas. El documento táctico que Hansen produjo en las últimas 72 horas de su vida. La geometría de la entrada en tangente. La doctrina de prioridad de altitud. Las vulnerabilidades específicas en el tiempo de formación japonés, que había identificado a través de 21 combates. Nada de eso apareció en la citación de la medalla de honor. La citación honraba el coraje. No tenía mecanismo para honrar el conocimiento. El mayor Robert Owens escribió a la familia de Hansen en abril de 1944. La carta era personal, no oficial. Owens describía a un piloto que era tranquilo y calculador. Describía a un hombre que estudiaba al enemigo como un matemático estudia una ecuación, buscando la estructura subyacente que hacía todo lo demás predecible. Describía al campeón de lucha libre de Lucknow, que se había convertido en el piloto de caza más peligroso del Pacífico, no a través de la temeridad, sino a través de la precisión. Le dijo a los padres de Hansen que su hijo había entendido algo sobre combate aéreo, que nadie más había articulado antes que él, y que marines estaban vivos debido a esa comprensión. El teniente coronel Williamson se retiró del cuerpo de marines en 1957, con 3 estrellas y un registro que incluía 2 guerras y 4 condecoraciones por innovación táctica. En sus memorias de retiro escritas en 1962 y publicadas en una edición limitada para la Asociación del Cuerpo de Marines, dedicó 11 páginas a la doctrina Hansen. Describió el briefing del 1 de febrero en la tienda en Piva North. Describió a Hansen dibujando el círculo en la pizarra y explicando la ventana de 3 segundos de inversión geométrica. Escribió que en 20 años de estudiar combate aéreo, había encontrado exactamente 2 pilotos que podían mantener un cálculo táctico completo en sus cabezas mientras volaban a 640 kilómetros por hora bajo fuego. Nombró a uno de ellos. El otro, escribió, nunca regresó a casa. Las 14 páginas se convirtieron en la fundación de lo que el Cuerpo de Marines más tarde formalizó como doctrina de escolta de prioridad de altitud. Para mediados de 1944, cada unidad de F-4 U Corsair en el Pacífico estaba volando con el principio central incorporado en sus procedimientos operativos estándar. Los bombarderos volaban a 3.600 metros. Los cazas volaban a 4.500. Mantenían velocidad por encima de 610 kilómetros por hora en aproximación. Nunca entraban en combates de giros sostenidos con aeronaves japonesas a baja altitud, y explotaban la velocidad de picada superior del Corsair y la tasa de giro como herramientas ofensivas primarias, en lugar de respaldos defensivos. Los resultados durante los últimos 18 meses de la campaña aérea del Pacífico fueron medibles y significativos. Las tasas de pérdida de bombarderos estadounidenses en misiones escoltadas cayeron de un promedio del 8% por misión a finales de 1943 a menos del 3% para la segunda mitad de 1944. La 11ª Flota Aérea en Rabaul perdió superioridad aérea sobre el corredor de aproximación de las Islas Salomón permanentemente para abril de 1944 y nunca la recuperó. La campaña de salto de isla que MacArthur y Nimitz estaban conduciendo al noroeste aceleró en un cronograma que los planificadores de preguerra no habían considerado alcanzable con recursos disponibles. Historiadores que han modelado la campaña estiman que el cambio en superioridad aérea provocado por tácticas de escolta más agresivas acortó la campaña de neutralización de Rabaul de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses contra las tasas de bajas de la Guerra del Pacífico en 1944. Ese número se traduce en miles de vidas. La aritmética es imprecisa y los historiadores argumentan sobre los márgenes. Pero la dirección del cálculo no está en disputa. El principio mismo no se detuvo en 1945, cuando pilotos estadounidenses volaron F-86 Sabre sobre Corea en 1950 y encontraron MiG-15 construidos por los soviéticos que los superaban en ascenso y giro en combates de baja velocidad.
La respuesta táctica que emergió de la base aérea de Osan fue construida sobre la misma fundación que Hansen había establecido sobre Rabaul. Mantener energía. Explotar velocidad superior. Nunca luchar la lucha del enemigo a la altitud del enemigo. La proporción de derribos del callejón MiG que los pilotos estadounidenses lograron sobre Corea del Norte, aproximadamente 7-1 contra oposición equipada por los soviéticos, reflejaba doctrina que trazaba directamente a los principios de prioridad de altitud que Hansen había desarrollado a través de improvisación sobre el puerto de Simpson en enero de 1944. La lección nunca fue exclusivamente sobre aeronaves. Fue sobre qué sucede cuando alguien con experiencia directa de un problema se le permite articular una solución que el conocimiento institucional ha fallado en producir. Hansen no era un táctico por entrenamiento, no era un instructor, no era un teórico. Era un piloto de 23 años que había sido derribado sobre la bahía Emperatriz Augusta. Había flotado durante 6 horas en una balsa de goma en océano abierto. Había sacado su aeronave de combates que mataron hombres con más antigüedad y más experiencia, y había usado cada una de esas casi muertes como datos. Las 14 páginas que produjo no fueron el resultado de un proceso formal de revisión doctrinal. Fueron el resultado de un hombre que había sobrevivido lo suficiente para entender algo verdadero, y tuvo la disciplina para escribirlo antes de quedarse sin tiempo. Las instituciones que más se benefician de la innovación casi nunca son las que crean las condiciones para ella. Son las que la reconocen después del hecho y la distribuyen antes de que desaparezca. Williamson la reconoció. Hizo que las 14 páginas se transmitieran a Pearl Harbor. El Estado Mayor del almirante Nimitz las distribuyó. El sistema funcionó, pero funcionó porque un hombre dentro de ese sistema entendió lo que estaba mirando a tiempo para actuar. Si Williamson hubiera archivado el documento y esperado los canales apropiados, las 14 páginas podrían haber llegado a los escuadrones de cazas del Pacífico en el otoño de 1944 en lugar de marzo. Las matemáticas de la campaña cambian en consecuencia. Este patrón aparece a lo largo de la historia militar con una consistencia que sugiere que no es coincidencia, sino estructura. Los protocolos de unidad quirúrgica avanzada de Frank McNamara, desestimados por administradores del cuerpo médico en 1950, se estaban enseñando en cada hospital de campo del ejército para 1952, después de que las tasas de supervivencia de bajas en unidades que los usaban superaran los protocolos estándar en un 40%. La espoleta de proximidad desarrollada en secreto contra la resistencia institucional de comandos de artillería convencionales demostró ser tan efectiva en la batalla de las Ardenas que comandantes que habían argumentado contra su desarrollo fueron silenciosamente reentrenados en lugar de públicamente corregidos. Los innovadores en sistemas institucionales enfrentan la misma resistencia a través de diferentes eras. No porque las instituciones sean únicamente hostiles a las buenas ideas, sino porque las instituciones están construidas para optimizar procesos existentes, y las nuevas ideas requieren abandonar los procesos que las estructuras de autoridad existentes existen para defender. Hansen nunca argumentó con Owens sobre doctrina, nunca presentó una propuesta formal a través de canales de revisión táctica, simplemente voló las misiones. Sobrevivió por métodos que ningún manual respaldaba, y lo escribió cuando Williamson le pidió que lo hiciera. Su genio no fue solo en el combate, fue en la disposición a articular clara y sin protección institucional lo que la evidencia de 21 combates le había enseñado. Ahora, el detalle que casi ningún relato de la historia de Robert Hansen incluye. El detalle que cambia el marco ligeramente pero significativamente. Bureau número 56039. El Corsair específico en el que Hansen voló su misión final el 3 de febrero de 1944 no fue destruido en el Cabo San Jorge. El ala que se separó en el impacto flotó al sur en la corriente y fue recuperada por una unidad de observadores costeros australianos operando en la costa sur de Nueva Irlanda aproximadamente 10 días después del accidente.
La sección del ala, identificable por marcas de número de buró parcialmente visibles en la estructura interna, fue registrada en el informe de campo de los observadores costeros y eventualmente incluida en un inventario de salvamento de guerra, que pasó por canales de la Real Fuerza Aérea Australiana. El inventario se sentó en un archivo de defensa australiano en Canberra hasta 1987, cuando un investigador compilando una historia de operaciones de observadores costeros en el Pacífico encontró la entrada y cruzó el número de buró contra registros de pérdidas de aeronaves estadounidenses. La confirmación tomó 4 meses de correspondencia entre archivos en Canberra y el Centro Histórico del Cuerpo de Marines en Washington. La sección del ala misma no había sobrevivido. El inventario de salvamento notaba que fue desmantelada para aluminio crudo en algún momento de 1945, como parte del esfuerzo de recuperación de metal en todo el Pacífico, que siguió a la rendición japonesa. Pero la documentación confirmando su recuperación era real. Significaba que una pieza del buró número 56039 había sido recuperada, había sido tocada y catalogada y registrada por manos humanas. Había existido en forma física en la Tierra durante al menos un año después de que Robert Hansen muriera dentro de la aeronave de la que provenía. El investigador que encontró la entrada escribió un solo párrafo al respecto, en una nota al pie a un capítulo sobre logística de observadores costeros. Notó el número de buró, la fecha de recuperación, el nombre del piloto listado en el registro de pérdidas, y el hecho de que el ala había sido subsecuentemente reciclada. Lo describió como un detalle administrativo menor sin significado histórico más allá de la completitud del registro. No estaba equivocado. Era un detalle menor, pero hay algo en él que la palabra menor no puede cubrir del todo. Robert Murray Hansen voló 25 combates aéreos confirmados sobre el espacio aéreo más fuertemente defendido en la Guerra del Pacífico. Sobrevivió cada uno de ellos. Y murió en el 26º, volando una misión que no estaba programado volar. 7 días antes del barco que se suponía lo llevaría a casa. Dejó atrás 14 páginas que cambiaron cómo el Cuerpo de Marines de Estados Unidos luchó la guerra aérea sobre el Pacífico, un legado táctico que se llevó a través de Corea y más allá, y un nombre en un muro en Manila, que su familia visitó durante décadas después de que terminó la guerra. De hijo de misioneros en una colchoneta de lucha libre en Lucknow, India, al piloto de caza de marines en activo con mayor puntaje en el Pacífico, Robert Hansen demostró que el arma más peligrosa en combate aéreo nunca fue la aeronave y nunca fueron las armas. Fue el piloto que se rehusó a dejar de aprender de la lucha en la que ya estaba. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, comparte en los comentarios de dónde nos ves. Y si alguien en tu familia llevó ese mismo coraje en un uniforme diferente, en un océano diferente, en una guerra diferente, cuéntanos su historia. Porque cada una de esas historias importa.